Hola, hola, buenas, bienvenidos todos a mi canal de Maite Lovers Joyas Artesanales. Gracias una vez más por estar aquí, gracias por sus comentarios, gracias por compartir estos videos. Ustedes saben de que siempre que comparten y le dan like a cada uno de los videos que yo les comparto por acá, pues entonces vamos creciendo más y por consiguiente pues más motivados a seguirles compartiendo siempre contenido. Mis amores, el tutorial de hoy es estos aretes muy lindos, como pueden ver. Aquí yo ya tengo uno adelantado porque necesito ir comparando, ¿verdad? Este lo hice de una manera libre y ahora pues me toca ir comparando en el siguiente con ustedes aquí para que tratar de que me quede lo más parecido posible. Ya saben que lo he hecho a mano, siempre no va a ser igualito, ¿verdad? Siempre va a variar un poco, pero sin embargo nos esforzamos para que quede lo más parecido posible. Les recuerdo, mis amores, de que, bueno, si ya tienes tiempo viendo mis videos y te gusta mi contenido y aún no me sigues, te invito a hacerlo y a tocar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video por acá. Ok, entonces vamos manos a la obra. Vamos a realizar primeramente nuestra base, lo que es la gotica. Vamos a cortar un tramo de alambre de 13 centímetros. Ok, aquí tengo nuestra cinta. Vamos a limpiar esto y vamos a medir 13 centímetros. Esto debe de estar liso, nuestro alambre debe de estar previamente liso. Ahora, ya que tenemos este tramo de alambre de 13 centímetros, lo que vamos a hacer es a tomar nuestra herramienta de mandril y vamos a ubicarnos en la posición 10 y lo que vamos a hacer es llevar las puntas, los dos extremos del alambre en partes iguales. Aquí, o sea que las dos puntas se encuentran, ¿verdad? Así, de esta manera. Entonces ya una vez que yo tengo esto, tomo mi cinta y voy a medir 1 centímetro. Luego vamos a colocarnos aquí con la pinza de punta fina o plana y vamos a hacer este doblez. Luego hacemos lo siguiente con la otra, ¿verdad? Pero primero, esta que acabamos de doblar, vamos a colocarnos así con nuestra pinza mandril en la posición 3 sin tener excedente y vamos a hacer un loop de manera que quedamos así. Entonces ahora sí vamos a hacer la otra, marcamos y hacemos lo mismo en la posición 1, perdón, es que mide 3 milímetros y hacemos esto. Ahora voy a enderezar y voy a tomar mi pinza de silicón y vamos a hacer esto. Vamos a unir estas dos piezas así. Voy a enderezar esto para acá y voy a unir. Una vez que tengo esto acá, ¿verdad? Bien seguro, voy a llevar la pieza de esta forma y voy a pasarla por aquí, a darle la forma que yo quiero y necesito. Entonces quedamos así. Miren qué belleza. Ya aquí tenemos unas goticas, una pieza en forma de gotas, así gorditita. Así la necesito que quede, ¿verdad? En esta forma. Entonces ahora la ponemos a un lado y vamos a realizar la base de los topitos.
Vamos a ubicarnos en la posición 5 y vamos a hacer un círculo y a vuelta y media nos quedamos aquí. Tomamos nuestra pinza plana y alisamos, enderezamos así, damos este doblez y cortamos a 1 centímetro y un chin más. Ya tenemos aquí nuestro pin, pero vamos a pasarla a la siguiente nivel, que es a la 6, para tener una pieza más compacta. Siempre hago esto porque aquí siempre se agranda un poco, entonces para que tome la medida exacta lo pasamos por acá y ya tenemos nuestro topito. Cortamos y lo ponemos a un lado. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es a tomar alambre número 24. Vamos a realizar primero el topito. Vamos a tomar 50 centímetros de alambre número 24. Entonces aquí tenemos las piedras con las que vamos a trabajar. Miren, estas son turmalinas. Estas son piedras semipreciosas. También tengo cristales. Y bueno, vamos a fijar el alambre de esta manera. Con 2 vuelticas, luego sostengo y lo paso por el pin, por la parte de atrás. A lo bien para fijar. Vamos a ayudarnos con nuestra pinza. Nos llevamos el alambre hacia acá. Listo. Entonces, una vez ya posicionado nuestro alambre, nos vamos a asegurar que esta pieza esté, esto se nos vino para acá, entonces esto tiene que estar hacia atrás. El pin tiene que estar hacia atrás. Y listo. Entonces damos una vueltica más. Y ahora en este punto vamos a empezar a colocar las piedras. Vamos a empezar así. Entonces, como aquí yo ya tengo uno adelantado, miren qué cosa más bella. Vamos a ir comparando. Entonces voy a ir realizando el topito según el orden que está aquí. Entonces siempre el primero lo realizamos de forma libre y ya el segundo pues entonces lo vamos este de aquí es el verde y no, correcto. Y vamos a colocarnos así. Este se me quiere venir. Entonces nos colocamos y vamos a ir hacia adelante el alambre colocando las piedras así de esta manera. Ahora el siguiente es una piedra natural. Y este colorcito bello.
Y vamos a ir así colocándonos de esta forma. Son 2 piedritas que vamos a ir colocando. A ver, a ver, a ver. Vamos a... Así, coloco las piedras y voy por delante. Fijo con una vuelta. Y vamos a ir así, en mi caso, intercalando, ¿verdad? Las piedritas. Las primeras son así todas verdes, pero con diferentes tonos que voy colocando. Entramos así. Ajá, ahora aquí en este punto continúo, quedamos así, miren. Ahora ya colocadas aquí en la última, voy a empezar aquí colocando, dice aquí que coloqué una rosada, una verdecita, y entonces hago esto y me coloco en el espacio de arriba. Ahora una rosada, según vemos aquí, nada más coloqué una, me coloco en ese espacio hacia arriba. Ahora sigue una verde. Verde y rosa. Este es un diseño solicitado por una clienta. Así que bueno, dije vamos a compartirlo con los suscriptores del canal. Entonces aquí ya conté, tengo 8. Entonces en este punto, aquí ya voy entonces a liso, y entonces el diseño es que vamos saliendo ahora por acá atrás, así. Entonces pasamos por el espacio que tenemos aquí. Alisamos, entonces es como ir haciendo ondas. Así. Pasamos por los espacios, ¿verdad? Tratando de que quede del mismo tamaño del anterior.
Y así, miren, qué cocha más bella esto que vamos aquí haciendo. Es tratando de que la pieza anterior que hiciste te vaya quedando parecida, ¿verdad? Entonces hicimos 2, 4, 2, 4, 6. Son 6. Seis como formas de pétalo. Son 2, 4, 6. 2, 4, 5 y este es el último. Así. Miren. Vean. Entonces esta es la intención de que se vayamos comparando, ¿verdad? Entonces espero que vayan captando la idea del diseño. Y esto es el mismo proceso, es el mismo paso que vamos a hacer con la parte de abajo. Entonces aquí no doy tantas vueltas para que esto no se vea termino de comparar bien, ¿verdad? Que no se vea. Está bastante parecido, bastante parecido. Voy a terminar este alambre por aquí. Cortamos. Este diseño, según me lo solicitaron, va a llevar también unas cuentas aquí que van a colgar. Entonces va a ser una belleza. Aquí le va a colgar cositas. Y bueno, ahora seguimos con la parte de acá abajo, que ya hicimos nuestra gota. Vamos a tomar la gota que realizamos. Vamos a tomar alambre, por cierto. Bueno, les dije que aquí ocupamos 50 centímetros. Miraron que no sobró casi nada, ¿verdad? De alambre. 50 centímetros de alambre 24. Entonces aquí vamos a fijar este alambre. Voy a ingresar por acá. Y voy a dar dos vuelticas, no muchas. Entonces este excedente de aquí lo vamos a cortar. Vamos a ubicarlo bien, ¿verdad? Porque se trata de que nuestras piezas tienen que quedar lo más limpia posible. Cortamos y listo. Entonces quedamos así. Una vez que ya estamos en esto, voy a empezar a colocar las piedras. Entonces aquí tengo alambre igual número 24 y tengo 100 centímetros. Entonces según aquí yo me voy a ir guiando lo que coloqué. Entonces aquí dice que coloqué esta piedrita, la puse de último, se nota. Entonces empecé con una verde, una verdecita clara y la otra color botella. Y vamos a hacer lo mismo. Miren, este es un diseño que lleva una técnica continua.
y vamos a fijarlo así con una vez que estoy acá continúo con las siguientes. Dice que es una perla, también una natural, y entonces aquí sí vamos a ir dando un poquito de espacio porque aquí sí lleva más vueltas, más vuelticas. Recuerden que por aquí les dejo en comentario fijado el link de las tiendas donde comprar los cristales, las piedras, donde comprar también los alambres por acá, y por mi página de Instagram, mi nueva página de Emprende con Maite. También recuerden que tengo la página de Joyas Artesanales Maite, mi primer página, ¿verdad? Por ahí, pero ahí también siempre comparto en las dos los links de las tiendas, de todos los insumos que utilizamos en cada video que yo les comparto por acá. Los links de las tiendas se los dejo aquí también en la descripción, en la cajita de descripción del video están, y también está en un comentario fijado, ¿ok? Entonces, para que tomemos eso en cuenta, si necesitan comprar de estos materiales, por aquí les dejo el link de las tiendas. Entonces, miren mis amores, así vamos a ir. Yo voy intercalando los colores, como pueden ver. Voy intercalando los colorcitos. Y voy fijando cada dos. Vean cómo vamos. Entonces, yo me voy fijando cómo llevo la secuencia de los colores. Y bueno, como vamos a ir así, voy a seguir yo por acá y regreso cuando ya he terminado de colocarlas todas. Entonces aquí ya terminé de colocar la primera fila de piedras. Ahora vamos por la parte de abajo. Entonces dice que por abajo lleva, vamos a colocar 2. Y salimos por acá, por el espacio de arriba. Y en la siguiente lleva una, según veo aquí, va una y colocamos en la siguiente. Dice que lleva 2. Coloqué 2. Entonces, como les digo, yo por acá les dejo las ideas y ustedes, mis amores, como siempre, hacen o lo hacen igualito o a como ustedes lo prefieran hacer. Llevamos acá. Y bueno, vamos a ir así, colocando según nuestro gusto.
Yo la fui colocando así de esta manera y esa es la secuencia que voy siguiendo acá según el anterior que hice. Yo me voy fijando aquí cómo lo llevaba, intercalando los colores, ¿ven? Así en esta manera. Entonces voy a ir colocando de 2 o 1 y así, de esta misma forma, con esa misma técnica. Entonces aquí ya terminé de colocar todos los cristales por la parte de adentro. Y ahora entonces me voy a colocar de esta manera, porque por acá voy a hacer un loop donde va a ir este cristal. Entonces este cristal ya lo vamos a engastar. Vamos a tomar alambre 22. Vamos a limpiar. Y vamos a realizar esto. Un loop. Llevamos hacia abajo. Con la 1 o la 2 vamos a hacer esto. Un doblez con la número 2 y empezamos así de esta manera, llevando el alambre uno al ladito del otro, continuo. Hasta lograr que esté igual que el otro, ¿verdad? Que tenga el mismo, las mismas vueltas. Hay que contarlas. 2, 4, 6. Entonces 2, 4, 6. Perfecto. Entonces aquí subimos. Y cortamos con cuidadito y quedamos así. Miren nada más qué cochama bella esto, qué belleza. Entonces lo ponemos a un ladito y seguimos con este. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy hacer este como un loop, ¿no? Este alambre lo paso por acá atrás, porque este es mi frente. Entonces aquí vamos a verificar el tamaño, que tenga el mismo tamaño de la otra. Esto no lo vamos a cerrar, no se va a cerrar, solo va a quedar así, cruz, así. De esta manera es que va a quedar. Entonces, del mismo tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar el cristal. Entonces, esto no me gusta que me quede de la parte de frente, entonces yo lo voy a cambiar porque no me gusta, quiero que quede lo liso, así como quedó aquí. Listo, ya le di vuelta y miren, así es que quiero que quede. Si ustedes quieren que quede por acá, tiene que quedar igual. Entonces, este es el frente. Ahora lo saco por acá, ¿verdad? Aliso mi alambre. Aliso bien y entro por acá, por donde haya espacio. Aquí hay un espacio. Entonces aquí
empiezo a, me cruzo hacia el otro lado y por acá voy a ir haciendo las ondas, esas onditas bellas. Entonces voy a hacer esta onda por acá, miren. Entonces me crucé al otro lado y voy a ir realizando estas ondas. Fijo. Y por aquí voy a colocar un cristal rosado. En la misma onda voy a colocar este cristal rosado. Algo por acá. Y así nos vamos a ir realizando las onditas. Y vamos siempre alisando, ¿verdad? Vamos siempre alisando. Ya como podrán ver, ya no fijo, solo voy colocando las ondas y saliendo por los espacios. Cuando vaya por las ondas de abajo, entonces coloco más pepitas rosadas para que me cuadre con el arete anterior. Entonces ya por acá me cruzo y voy, como aquí en una de estas está libre, ya de aquí para acá ya casi no lleva onditas, ¿verdad? Está un poco libre, entonces lleva las ondas por dentro. Si ustedes quieren, sigan haciendo, ¿verdad?, las onditas más hacia arriba. Entonces ya aquí yo voy a colocar un cristal porque ya voy empezando a hacer ondas por abajo. Lo coloco acá. Me subo según dice el arete anterior, ¿verdad? Voy a alisarlo más. Y listo. Entonces ya aquí me cruzo. Voy a fijar esta onda. Por acá. Ahí. Entonces ya acá me cruzo y voy a continuar con las onditas por abajo. Me cruzo. Aquí voy a agregar más alambre, por supuesto que sí. Voy a agregar unos 60 centímetros más de alambre. Entonces vean, vamos así realizando las onditas. Y acá coloco otra pepita rosada en esta parte de acá.
Vamos a ver si es la misma posición, nivel. Coloco la pepita y me cruzo por acá. Voy a sacarlo por algún lugar para fijar esto y poder añadir más alambre. Aquí yo voy a cortar con cuidado, mucho cuidado, porque si corto donde no es, me da un infarto. Entonces vamos a añadir más alambres, mis amorcitos. Vamos a añadir más alambre y voy a añadir unos 40 centímetros más. 40 centímetros, vamos a ver, creo que sí, 40 centímetros más. No me falta mucho, ¿verdad? Como pueden ver, no es mucho lo que falta por completar. Yo creo que con 30 estará bien. Vamos a ponerle 35. Listo. Siempre alambre 24. Entonces lo vamos a añadir. Hay que ver dónde lo añadimos, ¿verdad? Esto es algo que uno se pone cuando está diseñando, a pensar muy bien dónde vas a hacer cuando vas a añadir alambre. Creo que lo voy a añadir acá. Acá, y si lo añado acá, vamos a añadirlo por acá. Con cuidado, ¿verdad? De no hacer fricción con el alambre para que no se vaya a pelar. Voy a cortar por aquí atrás. Y esconder esa puntita. Listo. Entonces continúo con con lo que es, vamos a traerme las onditas, ¿verdad? Entonces me voy a traer esto por acá atrás, voy a alisar. Necesito empezar esta onda por acá. La voy a montar aquí porque quiero traérmela por acá, así que se me lleve esto bien liso el alambre. Colocamos este, es un diseño bastante lindo, por lo menos a mí me encanta, me fascina. Nos llevamos acá. Qué cocha más bella. Entonces aquí voy a colocar una pepita, una rosa, una piedra natural. La voy a montar aquí.
Ya aquí me quedo. Aquí terminé de dar todas las ondas que van por dentro. Y nos quedamos así. Entonces, el arete está lo más parecido posible al anterior. Entonces ven, de este lado, este se encuentra con esta. Y el otro lado es este. Este es su, según, ¿verdad? Son 3 pepitas. A ver, no me faltó ni una. 2, 4 pepitas lleva rosada. Y bueno, ya aquí terminamos esto y voy a cortar el alambre. Ok, lo fijo. Voy a cortar un chin. Aquí me sobraron como 10 centímetros. Que es mejor que en este tipo de diseño que me sobre y que no me falte. Porque eso de estar añadiendo alambre no me gusta mucho, pero a veces hay que hacerlo. Entonces cortamos y escondemos la puntita del alambre y listo. Miren qué cocha más bella. Entonces ya aquí, miren, no lo quieren muy largo, entonces colocamos esto. Lo ponemos así. Yo creo que lo vamos a hacer así mejor porque este está así, quedaría bastante largo para la clienta y además que lleva unos colguijes abajo, entonces yo creo que esta sería demasiado largo. Y a ustedes les dejo la idea, bueno, de por acá yo lo voy a exhibir, les voy a dejar la foto de miniatura solo con esta parte de aquí o se las dejo así también. Bueno, yo creo que se las voy a hacer así. Aquí ya les dejo la idea cómo sería así, ¿verdad? Solo sin este aumento, ¿verdad? Entonces, bueno, mis amores, voy a colocar las argollas y ustedes deciden cómo lo van a dejar. Si lo van a hacer así, larguito, así está súper bello, es bellísimo, o así, que se ve más sencillo así. Entonces vamos aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? A colocarles entonces, ¿cómo hice esto? De la siguiente forma. Miren, con el alambre 22, vamos a tomar alambre 22. Vamos a tomar una piedra natural en la posición 1. Antes de cerrar, entramos por aquí y vamos a entorchar este alambre, hacerle el nudito, 2 vuelticas y a cortar. Perfecciono. Bajamos, siempre yo trabajo desde el rollo. Bajamos y ahora vamos a hacer un doblez y nos colocamos en la posición 2 y vamos a realizar igual dos vuelticas. Cortamos y quedamos así. Enderezamos y vean, listo.
Ahora lo que yo hice aquí fue que le coloqué dos piedritas, dos argollitas aquí en cada lado y listo. Vamos a ocupar las argollitas estas de 4 milímetros. Estas son de 4 milímetros. Vamos a tomar la otra pinza plana y cuadramos el pin y colocamos la otra, nos ingresamos por acá la argollita y por acá ingresamos por acá y listo. Ya nuestro hermoso diseño está en mi caso casi listo, porque me falta colocarles unas cosillas que lleva abajo. Y bueno, cuéntenme qué les pareció, les gustó. Es una técnica bastante linda, alguito diferente, los colores, los tonos están súper mega espectaculares. Miren qué belleza. Bueno, ya saben que por acá les dejo el link de las tiendas donde yo compro mis insumos y donde compré estos materiales que están preciosos. Y bueno, mis amores, les envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo tutorial. Bye.